Hola, hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar algo que es, ¿no?, de nuestra infancia, que es muy importante saber sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a esperar un rato de que se vayan uniendo, que vamos a hablar sobre las heridas de la infancia. Bien, esperemos un rato que se conecten. Bien, esperemos un rato. A ver, vamos comentando de las heridas de la infancia. Quizás lo hayan escuchado o de repente es nuevo para ustedes, no sé, ¿no? Y se preguntarán, heridas, ¿no? Heridas. ¿Y por qué de la infancia? Porque, bien, en la infancia, ¿no? O sea, nosotros somos programados desde antes de la concepción, ¿bien? Entonces, desde antes de la concepción, como estamos programados, entonces va programándose en cada etapa, ¿no? Antes de la concepción, 9 meses exacto. Luego la concepción y después de la concepción, 9 meses de embarazo, también es otra programación. Después, cuando nace el bebé, hasta, ¿no?, la programación de 0 a 1 año, de 2 a 3 años, a 5 años, a 7 años, hasta los 12 años, que es programación por la sociedad, por los papás, por la familia, por los abuelos, ¿no? Entonces ahí se va programando, ¿no? Porque en cada etapa estamos siendo programados, ¿no? Los bebés. Y esta programación repercute ahora, lo actual, ¿no? El por qué nos pasa, ¿no?, en situaciones que a veces que repetimos y no sabemos por qué, ¿no? Entonces vamos a ver si hay más personas conectándose para ya empezar con esto, lo que es las heridas de la infancia. Bien. Un momento, a ver. Bien. Creo que sí, ya empezamos. Bien. Un momento más, esperamos. A ver, así como les comentaba, estas heridas todas tenemos, ¿ya? Las heridas de la infancia son 5, ¿no? Y estas heridas todas tenemos, o sea, todos nosotros, las personas, tenemos, ¿no?, estas heridas. Obviamente no las 5 heridas, puede ser una más fuerte, los otros quizás 50% o 30%, 20%, ¿no? Un poco de cada herida fuerte, porque, o a veces por ahí 2 heridas fuertes, ¿no? Pero normal es una herida fuerte, lo demás ya 50, 30%, como les comentaba. Y como también, ¿no?, estas heridas lo expresa el cuerpo, porque nosotros callamos y el cuerpo lo expresa. Se preguntarán, ¿cómo lo expresa?, ¿no? El cuerpo lo dice, así como las enfermedades, de repente alguna emoción fuerte, lo callamos, no lo decimos, no lo expresamos, muy dentro lo tenemos, ¿no?, como una represión, y se guarda muy dentro, ¿no? Y estamos así, callados, en silencio, no lo decimos, no lo expresamos, y entonces esto se somatiza y sale la enfermedad, ¿no? Es lo mismo con las heridas. Ya el cuerpo lo va a expresar,
si no sanamos estas heridas, lo expresa el cuerpo. Entonces, a veces cuando resalta una herida fuerte, uno, ¿no? Cuando conoce de las heridas ya podemos decir, ¿no? De acuerdo al cuerpo, el físico, cómo está, si es delgado, grueso, ¿no? Gordito con grasa por acá, o de repente de la cintura para arriba, ¿no? Ancho, robusto, varón y mujer. O sea, de repente varón o mujer también delgaditos, ¿no? O cuerpo perfecto en ambos sexos. Entonces, ahí vamos observando la herida, ¿no? Entonces, esto los voy a comentar de cada herida, cómo es el cuerpo, ¿no? Las palabras que pronunciamos o lo decimos en el día a día, o sea, en nuestra rutina, ¿no? El vocabulario que lo decimos inconscientemente, porque todos es el inconsciente, ¿no? El inconsciente lo vamos a expresar, ¿no? Inconscientemente. ¿Ya? Entonces, creo que ya empezamos con las heridas para no alargar más esto. Bien, a ver, son 5 heridas que tenemos y estas 5 heridas que son programadas en la infancia. Además, venimos, ¿no? Quizás les voy a comentar un poquito de, ¿no? Antes de venir no, porque nosotros elegimos en primer lugar a nuestro papá y mamá. O sea, antes, o sea, como alma, ¿no? Tenemos como un contrato, se puede decir, tenemos nuestros retos, lo que debemos trabajar en esta tierra. Entonces, sabemos lo que vamos a pasar en esta vida, ¿no? Para poder pasar a otro nivel, ¿ya? Por eso les comentaba, antes de la concepción ya sabemos a qué venimos a esta tierra, ¿no? Y pues ya sabemos con qué heridas o a qué heridas buscamos, porque papá y mamá también tienen las mismas heridas, ¿no? Entonces buscamos, digamos, donde una familia que tiene eso, lo que necesitamos trabajar nosotros, entonces elegimos ahí al papá, a la mamá, ¿no? Durante la fecundación ya estamos con eso todo, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Con las heridas, por ejemplo, la herida del rechazo, tenemos la herida del rechazo, tenemos la herida del abandono, ¿no? Tenemos la herida de la humillación, tenemos la herida de la traición, herida de la injusticia. Bien, entonces son 5 heridas, ¿ya? Entonces, y le voy comentando, por ejemplo, la herida del rechazo. ¿Cómo es que se da esta herida del rechazo? La herida del rechazo ya se puede estar dando al momento, por ejemplo, cuando papá o mamá se entera, ¿no? Y pues, ¿no? Es en la primer año pues de vida, se podría decir, ¿no? Ya desde el embarazo uno se va sintiendo ahí. ¿Por qué rechazo? Porque de repente, ¿no? Mamá se entera que está embarazada y de repente no estaba en sus planes, ¿no? Embarazarse y rechaza, ¿no? En ese momento, o sea, tan solo enterarse de la noticia de que está embarazada, está esperando un bebé, y si no estaba en sus planes, se asusta, ¿no? La primera impresión, ¿no? Al enterarse que está embarazada, entonces, de repente, como les decía, no estaba en sus planes, entonces que dice, no, todavía no quiero tenerlo. No sé, en ese momento, ¿no? Al enterarse de la noticia, ¿no? Si está sola la mujer o también con el hombre, ¿no? De repente estaban de enamorados, de novios, no sé, o si es posible también, ¿no? Como esposos, de repente todavía no pensaban tener el hijo, ¿no? Entonces ahí se está dando un rechazo, ¿no? En la primera impresión, porque el bebé ya lo siente. O sea, todo lo que pensamos, ¿no? Lo que decimos también, lo que sentimos, o sea, todo le pasamos al bebé cuando está dentro de nuestro vientre, ¿no? Entonces ahí el bebé ya se siente rechazado, ¿no? Pero si es que un bebé, digamos, bueno, no, una mamá está esperando con ansias a su bebé y todo, entonces no, pues no se da la herida del rechazo, ¿no? Entonces ahí se podría hacer. Y otro también, a ver, otro cuando, por ejemplo, la mamá ilusionada, ¿no? Sí quería tener su bebé, y se entera que está embarazada, feliz, todo, pero va a contarle de repente al papá, ¿no? Del bebé, y el bebé, bueno, el señor o el joven, no sé, que el papá, no sé, el papá del bebé dice no, porque no te has cuidado. Entonces ahí ya está diciendo rechazo. O simplemente dice, no, tú hazte caro y yo no.
o no sé, ¿no? Situaciones que se da, entonces ahí también está haciendo rechazo. También otro, ¿cuándo se da el rechazo? Cuando de repente querían un hijo varón, ¿no? Normalmente, a veces, normalmente es lo normal, creo, ¿no? ¿No? Desde los ancestros, papá normalmente quiere un hijo varón, pues, varón. Entonces, dice que sea un varón, que sea un varón. Pero cuando se enteran que es niña y no un niño, rechazo, ¿no? Y al decir que no, que el papá o la mamá, bueno, querían un niño y está una niña, que viene en camino una niña, se está dando esa herida de rechazo. Dice, no, yo quería un niño, no una niña. Entonces está siendo esa herida de rechazo. Ya, entonces es esto del, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos, ¿no? Generando esta herida del rechazo. Y es cómo es que dirá, ¿no? El cuerpo de estas personas. Por ejemplo, estas personas, ¿no? Como cada herida, por ejemplo, tiene su máscara, en este caso lo que es la herida del rechazo tiene su máscara, lo que es el huidizo se les dice, ¿no? Porque siempre tienden a huir, huir. Su palabra es la palabra huir, ¿no? De me escapo o huyo, simplemente se presenta un problema, se va, antes que suceda, huye, o antes que le regañen o algo, huye, simplemente huye. ¿Y cómo es que su cuerpo es de estas personas? No es bien delgadito, cuando es fuerte, como les comentaba anteriormente, ¿no? El cuerpo lo expresa, ¿no? Él no dirá que tengo una herida de rechazo porque muchos no lo sabemos, ¿no? Pensamos que es normal de que papá o mamá diga que no quiero, nos nieguen, ¿no? Entonces, el cuerpo lo expresa, es delgado, muy delgadito, ¿ya? Y de repente es más, se les ve la piel pegado así, como decía, el hueso un poco de repente por acá deformado o chueco, no sé, porque a veces la mandíbula es medio chueco, algo, ¿no? No está simétrico. Entonces ahí se le ve, ¿no? La del rechazo. ¿Y por qué será su cuerpo así delgadito? Porque no quiere ocupar el espacio, ¿no? Quiere huir. Entonces, por eso es que es bien delgado. ¿Ya? Es angosto y delgado. Entonces, estas personas, a ver, generalmente, ¿no? Esta herida, ¿quiénes lo programan o quienes dan, no lo hacen el progenitor del mismo sexo, ¿no? Si es una mujer, si es una niña que nace, ¿no? Entonces, ¿quién es el que ha podido dar, digamos, esta idea de rechazo? Es la mamá, ¿no? Del rechazo. Si es un niño, ese es del mismo sexo, ¿ya? El progenitor del mismo sexo. También en las personas en su vocabulario, ¿no? Es de hablar normalmente, ¿no? Que dice nada, inexistente o desaparecer, me quisiera desaparecer, dice, ¿no? O quizás también he escuchado como decir, como decir nada, nulo, simplemente como que nada, ¿no? O sea, de la nada, ¿no? Ese es su vocabulario de esas personas, ¿no? Desaparecer, inexistente o nada, siempre va a estar en su vocabulario estas palabras. Eh, el carácter de estas personas, por ejemplo, son el carácter del desapego del material, se desapegan fácilmente del material, ¿no? También lo que es las palabras de repente pueden ser las frases que digan, ¿no? Es la gran profundo, quizás frases de odio o algo así, ¿no? Que es como si no tengo derecho a existir o algo, ¿no? Que se hable así mismo. Eso es del inconsciente, ¿bien? ¿Y qué más puedo decirles de estas personas? Siempre, como les decía, no van a huir frente a situaciones que se den o algo, ¿no? Y cuando también cómo pueden identificar a estas personas, aparte que sean del cuerpo, porque en muchos no se los nota, a veces cuando no es fuerte esta herida, ¿qué puede ser? De que les guste alguna comida, por ejemplo, ¿no? De estas personas, porque también para el abandono son otras, ¿no? Del rechazo, por ejemplo, los alimentos de repente con dulces, por ejemplo, con azúcar, también lo que es el alcohol.
¿no? Estas personas, porque se sienten rechazados, pues ya sea por papá o mamá, depende del sexo, y estas personas, pues, ¿no? Les encanta el dulce, el alcohol, ¿no? Quizás también la droga, todo ello, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no? Porque se siente rechazado, pues, y así se estaría uno reconociendo si tienes herida o no. Se pueden observar de repente a sus familias o a alguien, ¿no? Sus amigos que tengan eso, ¿no? Y esto se puede sanar, ¿no? Primero que aceptarse, ¿no? Primero reconocer si tienes la herida, ya luego aceptarse, agradecer por lo que tienen la vida, ¿no? Así haya sido papá o mamá malo, no sé, o no ha estado ahí presente, ha sido rechazado por papá o mamá, se fue simplemente porque venía sin camino, a veces huyen, se van, no quieren saber más, rechazo, ¿no? Como les comenté. Entonces, aceptar eso, ¿no? Gracias a, ¿no? Lo que papá y mamá se unieron un momento y naciste, pues, ¿no? Estás con vida y puedes sanar eso, ¿no? Y puedes cambiar. No es que quedes ahí, ¿no? O decir, hacerle responsable a esa persona, bueno, al papá o mamá, no para nada también, ¿no? Eso es con la herida, lo que es del rechazo. Ahora vamos viendo lo que es la herida del abandono. Bien, la herida del abandono su máscara es de dependencia, ¿ya? De dependencia. Estas personas dependen bastante de repente del papá, de la mamá, o si es que se llega a casar de la pareja, del hermano, de la tía, con quien esté. Ya siempre va a buscar a alguien que le apoye, o sea, fácilmente independiente no es, ¿no? Siempre va a requerir la aprobación de alguien que esté a su lado, ¿no? Es como su bastón, apoyarse de esa persona. Bien, estas personas, ¿cómo son físicamente? Cuando es fuerte, ¿no? Su herida que tiene, que se expresa, es de cuerpo largo, así como del rechazo largo, no delgado, pero en este caso son como que tuvieran la joroba, ¿no? Medio agachados, ¿no? Es como que cargar una mochila, ¿no? Y esos son las personas que tienen esta herida del abandono, ¿ya? Se le nota fuerte en el cuerpo, como se expresa, porque es fuerte esa herida, es la que más resalta, ¿no? La que más tiene. Y esto es cómo se da. Ya del abandono, ya es, bueno, el primer año, cuando ya nace, ¿no? Primer año, 2 años, 3 años, ¿no? Es que se da este abandono. ¿Y por qué será? Dirán, ¿no? Porque de repente papá dejó con la mamá nomás, o sea, al bebé o ¿no? A la niño, el niño, y se va papá, ¿no? O fallece también, es un abandono por parte de papá, ¿no? O también papá, mamá trabajan y dejan de repente con la tía, con la abuelita, en del vecino, la vecina, o simplemente en la cuna. Entonces el bebé está siendo abandonado, ¿no? Porque el bebé quiere estar con su papá y su mamá, ¿no? Eso es más de lo que es, ¿no? Más fuerte con su mamá, porque papá normalmente se va a trabajar, pero por lo menos debería estar con la mamá, ¿no? Entonces ese bebé cuando lo dejan se siente abandonado, ¿no? Imagínense cuando el bebé se enferma, está grave, lo dejan en el hospital, en la clínica, y no pueden pues, estar ahí las 24 horas, ¿no? Siempre en un momento llegan, lo van a dejar porque tienen que hacer otras cosas, no sé, la casa, de repente los otros niños, no sé. Entonces, este niño también se siente abandonado. Ahí también se da la herida del abandono, ¿ya? Así vamos generando, ¿no? Esta herida del abandono y sus palabras, por ejemplo, ¿no? De estas personas son pues de que no me gustaría que me dejen, no estaría sola, no, todo lo que tenga que ver con abandono,
el vocabulario, lo van a escuchar, ¿no? Cuando estén conversando, inconscientemente lo van a expresar. Bien, también estas personas, ¿no? Son del físico les comentaba, ¿no? De que son altos, sus brazos son largos, de repente piernas largas, ¿no? Pero la diferencia con el rechazo y el abandono es de que estén un poco más, como si con la espalda o agachada o jorobada, ¿no? Esas personas son las de abandono. Y otro detalle también, cuando, por ejemplo, estas personas que tienen esa herida del abandono, siempre tienden a estar, si están parados, no pueden estar mucho tiempo parados así, sin nada de apoyar, siempre van a buscar un apoyo. ¿Dónde apoyarse? De repente a la pared, si hay un poste al poste, o no sé, no en la silla así, de recostarse, siempre van a buscar ese apoyo. Entonces ahí vamos dándonos cuenta que tienen herida de abandono, porque necesitan sujetarse de algo, sostenerse, ¿no? De algo. Y la máscara, lo que es la dependencia, como les comentaba. ¿Y cómo es que se da esto de la dependencia, ¿no? ¿Cómo es que nos perjudica, ¿no? O cómo repercuten de cuando somos adultos, ¿no? Esta herida es cuando tienen, por ejemplo, de repente pareja. También antes, por ejemplo, cuando están ya adolescentes, todo, es, tienen digamos, su enamorado, su novio. Terminan con el novio, no sé, porque normalmente, como tienen esa herida del abandono, tienden a abandonarles, ya sea en el mismo, ¿no? Si es, digamos, mujer, el hombre terminará abandonando. Si es varón, la mujer terminará abandonando, ¿no? Porque tiene esta herida del abandono. No lo decimos, no lo sabemos, pero vibramos, ¿no? Con esa herida. Entonces la otra persona siente eso, ¿no? Es por eso que siempre tienden a abandonarlo, ¿no? Entonces si tienen parejas, se tienden, ¿no? A lo largo los abandonan. Y es así que se da. Entonces, ¿qué hace la otra persona para que no lo abandone, no lo deje? Entonces, como tiene esa herida de dependencia, hace que, para que no la abandone, ¿no? Siempre trata de darle todo, o sea, complacer en todo a la pareja, ¿no? Y con esto hace que no le deje, pues, ¿no? Como tienen esa herida, no tienen miedo a que su pareja les abandone, sea varón o mujer, como tiene esa herida, no hacen pues de todo, ¿no? Para que no los abandonen, ¿ya? Entonces, ese es muy dentro que se siente eso de esa herida del abandono, ¿no? Es fuerte. Y también son, digamos, fácilmente, o sea, no pueden tomar decisiones, siempre van a pedir permiso o quieren hacer algo, pedir permiso, si son jóvenes o niños, ¿no? Que piden permiso siempre al papá, a la mamá, si lo puedo hacer o no puede ser, porque siempre, o sea, lo que él cree hacer no es seguro, porque tiene miedo, porque no, o sea, lo que va a decir, de repente dices, está mal y entonces por eso me dejan inconscientemente, ¿no? Entonces, por ello que siempre van a depender de mamá, de papá, de quien esté a cargo, ¿no? De ese niño joven. Bien, y como les comentaba, en la adolescencia, por ejemplo, de que esta herida ¿no? De que no son pues, independientes, no son dependientes, difícilmente les cuesta hacer o iniciar por ellos mismos, siempre no van a estar de que si son jóvenes, de repente papá o mamá siempre va a estar ahí empujándoles, o hace esto, y recién así, no va a ser, ¿ya? Entonces, se ve ahí, ¿no? Cuando son adultos ya, o sea, tienen su pareja, siempre están con pareja, ¿ya? Sí, porque solos no pueden estar. Solos, uno como también se da cuenta cuando tiene esta herida del abandono, a ver, apaguen la radio, apaguen la música, apaguen la televisión, complete silencio y estén solos o solas, a ver cómo se sienten. ¿Cómo se sienten? ¿No? Ahí van a ver si les da, no sé, se sienten vacíos, es como que
necesitarán a alguien, ¿no? Entonces ahí van a sentir cómo es eso, qué sienten, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta si tienen esa herida. Porque normalmente el que tiene la herida de lo que es el abandono, o sea, la dependencia, como si la máscara esa de depender de los demás, está con las amigas, con los amigos, con la mamá, el papá, no sé, con los hermanos, con los hijos, siempre está con personas, no lo siente así, pero si están solas o solos, sí. Ahí recién se da cuenta de que está, pues, como tiene esa herida, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Por miedo a estar sola o solo, hacemos cosas que no queremos hacer, inconscientemente, ¿no? Igual en el de rechazo, ¿no? Para que no nos rechacen, para que no nos digan decir no a algo, lo hacemos, lo tenemos que hacer. A ver, fíjense en ahí, ¿no? Cómo no estamos siendo nosotros mismos. Por eso le dicen la máscara, ¿no? La máscara. En el rechazo, lo que es la máscara del huidizo, dice, ¿no? Es una máscara. Siempre va a huir esa persona. Y no está siendo, ¿no? Su esencia de esa misma persona. Igual en el abandono, ¿no? Está dependiendo, por depender o para que mantener de repente la amistad del amigo, de la amiga, o no sé, ¿no? Para que sienta la aprobación, para que sea aceptado por el grupo, va a ser ahí, o va a estar ayudando, siempre va a estar ahí, haciendo para que se vea, pues, no importante, o sea querido, ¿no? Para que lo miren, ¿no? Esté ahí, no se olviden de esa persona, ¿ya? Es eso. Entonces, es fuerte esta herida, ¿no? Cómo nos mostramos otras personas. Somos otras personas con estas máscaras, por si es una máscara. ¿Y por qué somos así? Simplemente para no sentir esa herida, porque duele eso. Bien, también ¿cómo se pueden dar cuenta esta herida del abandono? De los alimentos, por ejemplo, del rechazo les dije ya que es el dulce, el azúcar, ¿no? El alcohol. La herida del abandono les gustan los alimentos blandos, ¿no? Que come despacio, ¿ya? Entonces ahí se pueden dar cuenta también, ¿no? Qué comida les gusta, ¿no? Y cómo comen, ¿ya? Eso es la herida del abandono, ¿no? También se puede sanar esta herida, ¿ya? Entonces, es estar, primero, identificarse, ¿no? ¿Qué herida tenemos? ¿Ya? Si tenemos esta herida del abandono, aceptar, ¿ya? Aceptar porque no escogieron, como si no es que, digamos, no, o sea, papá intencionalmente o mamá te dejó, te abandonó, o te dejaron por un periodo con alguien, con un familiar, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Y no ha sido por una necesidad de repente. Por ejemplo, recuerdo una compañera decía a su mamá, bueno, a ella la dejaron, ¿no? Porque, bueno, es que la abandonaron, ¿no? Sino dejaron con un familiar, creo que con una tía, si no me equivoco, porque la mamá estaba grave, estaba mal, entonces tenía que llevarle al hospital, ¿no? Y estaba internado. Y entonces el bebé, creo que tenía 2 meses, si no me equivoco, el bebé estaba a cuidado de la tía. Entonces, ese bebé, por ejemplo, ¿no? Que quería estar con su mamá, o sea, muy dentro es un bebé, está pues, no amamantando, está lactando, entonces, si su mamá no va a entender, pues, ¿no? Que su mamá está mal y tiene que ir de urgencia al hospital. No, el bebé no va a entender eso en ese momento, ¿no? Simplemente quiere a su mamá y su tetita, ¿no? Eso es lo que quiere, nada más escuchar a su mamá y su tetita, ya. Pero se presenta estos casos así. ¿Y por qué, no? Porque simplemente, porque, como les había comentado, de que tenemos estas heridas, ya vamos, o sea, ya sabemos que vamos a nacer con estas heridas, entonces tiene que pasar algo en ese momento. Porque, como decir,
Nada es casualidad, ya nada es casualidad, todo es por algo, hay un fin, ¿no? Además, estas heridas también debe tener el papá o mamá, ¿no? Sí, ¿no? Si nos fijamos, entonces como si fuera que lo hubiéramos heredado de ellos, ¿no? Bien, continuando con la herida, lo que es de la humillación. Esta herida de la humillación es con la máscara de humillación. A ver, se preguntarán, ¿cómo es la humillación? Cuando esta herida ya es, a ver, puede ser ya desde los 3, desde el jardín, que quizás entre jardín, ¿no? Inicial, primaria, ahí ya se va dando la herida de la humillación, ¿no? Que ya son más grandecitos y pues, ¿cómo es su máscara? De que ellos son controladores, ¿no? Su cuerpo es como es de estas personas, de la humillación, es de la cintura para arriba, es como así con los hombros levantados, con el pecho, ¿no? Como sacando pecho, ¿no? Porque tanto que le han humillado de pequeño, o sea, en el jardín, en la primaria, ¿no? Se crea esta herida porque ha sido humillado, o sea, pasan vergüenza, ha sido, ¿no? Por el grupo, o de repente por papá también, ¿no? ¿Cómo es que se da esta herida? ¿Cómo generamos esta herida? ¿Ya? Y se da, pues, como les decía, en lo que es inicial, todo ello. Entonces, ¿cómo es? A ver, ejemplo. Esta herida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué también dirán, ¿no? ¿Por qué justamente a esa persona o a ese niño, a esa niña, ¿no? Los humillan? Porque tenemos muy dentro, es como que aquí en la frente estaríamos, ¿no? Es como que vieran, ¿no? Tenemos esta herida de la humillación, por decir, ¿no? Así, todas las heridas, ¿no? Es como que supiera, ¿no? La otra persona y entonces atraemos eso, ¿no? Por la herida que tenemos nosotros, atraemos situaciones que nos pasen, que pasemos, en este caso, la vergüenza, ¿no? La vergüenza, también que, a ver, se burlaron, por ejemplo, imagínense si les, digamos, peinaron tus dos colitas, qué sé yo, y se burlan los niñitos, porque a veces, pues, como son pequeñitos, ellos dicen, nomás no dicen si le va a lastimar diciéndoles no, que sus trencitos se burlan, no sé, no qué pueden decir. No se fijan, ¿no? Entonces el otro niño, pero ¿cómo se siente? Se siente mal, humillado, triste, ¿no? Y en ese momento no hay, pues, no sé si imaginen en el jardín, no está la mamá ni el papá, ¿no? Y de repente también, imagínense, si peor, ¿no? Alguien se burló, de repente el hermano, la tía, o no sé, el mismo papá, o a veces la mamá también pasa eso. Entonces este niño no se siente humillado. Y para este niño o niña es normal que siempre estén humillándole, porque como les decía, como tiene esta herida de la humillación, siempre van a estar atrayendo situaciones así para que lo humillen. Imagínense, el niño de repente, ejemplo, ¿no? Está tomando su yogur, de repente, no sé, se chocó, se vació, algo, se derramó todo esto, se ensució. ¿Qué hacen los demás niños? Burlarse, ¿verdad? Entonces, ahí no va también, ¿no? La herida de la humillación. Se van a burlar o algo. Entonces, este niño o niña crece siempre, ¿no? Con esas burlas que se da, hasta si en casa también pasa, como, a ver, ejemplo, cuando hay hermanitos, ¿ya? De repente derramó algo en la mesa o hizo caer algo y, ¿no? Mamá o papá le dicen, ay, ¿qué pasa? Que no te das cuenta, eres un tonto, bruto, no sé, y empieza a insultar, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente este niño? Insultado, humillado frente a sus hermanos. O imagínense si hay una visita ahí, justo pasó algo ahí y lo regañan al niño. ¿Cómo se siente? Humillado frente a la tía, el tío, ¿no? Se siente mal. Por eso no es bueno, digamos, si quieres llamar la atención a tu hijo,
¿no? Delante de los demás, ni de sus hermanos, no puedes, ¿no? Ella, o sea, hablar con ella solas. Imagínense, a ver, en la calle. Ah, ves, me acordé una. Cuando yo era niña, estaba en primero de primaria, recuerdo, ahorita se me vino eso. Ya yo, ¿no? Iba, creo que media hora caminando, ¿no? De la primaria a mi casa. Era, bueno, yo vivía en el campo, entonces el pueblo estaba más o menos así, a media hora, quizás un poquito más, porque era pequeñita, era más distante para mí, ¿no? Y entonces nos quedamos jugando con la amiguita, jugando, saltando, ¿qué estaríamos jugando ahí, no? En el camino. Mi abuela, ¿no? Me estaría observando, pues, ¿no? En el camino, que venían dos pequeños y se quedan en el camino jugando y no más, o sea, nos quedamos jugando. Recuerdo que mi abuela desapareció con chicote, ¿no? Yo asustada. No recuerdo si me dio o no me dio, no recuerdo. Pero sí recuerdo que se apareció con el chicote, ¿no? De repente solo era para asustarnos, ¿no? Para darnos una lección, ¿no? Que no podemos quedarnos a jugar. Ellos, pues, lo hacían por proteger, ¿no? Imagínense si aparecía una persona perversa, qué sé yo, porque eran barrancos donde eran, ¿no? Entonces ahí nos quedamos jugando, entonces tantas cosas que podía pasar ahí, ¿no? O perros también, ¿no? Porque a veces hay perros, ¿no? Y que nos podría morder, qué sé yo, ¿no? Entonces de repente era, ¿no? Por la protección, o sea, ellos simplemente nos protegían, pero para mí ese entonces era miedo, ¿no? Que viniera con chicote y que nos vaya a dar con chicote. Porque ¿cuántos años tendríamos? 5 años, ¿no? 5 años. Entonces, ahí se queda un trauma también, ¿no? Imagínense, no recuerdo más, pero eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que nos den, imagínense que nos jalen el cabello, o no sé, nos griten delante de las amigas o algo, el papá o la mamá. Estamos quedando en vergüenza, ¿no? Es una humillación. Ahí también se está dando la herida, ¿no? O sea, es la herida de la humillación. ¿Cuál es su máscara de estas personas? Como están tan acostumbradas a que estén pasando situaciones estas de humillación, son masoquistas, ¿ya? Masoquistas. Creo que se les había dicho otra palabra, pero son masoquistas. Entonces, estas personas, como ya están acostumbrados a que les riñan, griten o golpeen, entonces ellos dicen que me quiere la otra persona, ¿no? Me cuida, me protege, algo así lo interpretan, entonces va a ser normal, ¿no? Cuando tengan su pareja, van a atraer a esa persona a que les humillen, siempre van a estar acostumbrados así porque es normal para ellos, ¿no? Es normal. Y si no pasara eso, imagínate que si le trata bien a la persona, entonces se va a sentir rara porque no está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta también que estas personas que tienen esta herida de la humillación? Son masoquistas, que les gusta, ¿no? Que los traten mal, golpeen, insulten. Es normal de repente, es más, se van a reír de repente, ¿no? Si los tratan así o les insulten o les digan palabras, es normal porque ya se acostumbraron. Creen que está bien, o sea, es normal para ellos. Pero pues cuando uno se da cuenta de que no es así, no es así, ¿no? Estas personas, ¿qué les gusta? Por ejemplo, los alimentos, ¿no? De repente, en los alimentos, por ejemplo, a estas personas que tienen la herida de la humillación, les gusta la comida grasa. Todo lo que es grasa, ¿no? Ahí están las cremas, que son grasas, ¿no? Lo graso, chocolate, todo lo que tenga que ver con grasa. Les gusta, les encanta. Es más, creo que se les hace agüita, ¿no? La saliva, entonces, la grasa. Es como si su comida favorita, ¿no? La grasa. Ahí se pueden dar cuenta también que tienen esa herida de la humillación, ¿no? Y como les decía, ¿no? Siempre que van atrayendo así. Cuando tenemos esa herida, ¿no? Ya sea del rechazo, abandono, humillación, vamos a atraer situaciones así que se den, ¿no?
Y cómo también, ¿no? Pueden, porque tienen, ¿no? Cada herida, su terapia para hacer, ¿no? Lo primero es que es aceptarlo, reconocerlo, aceptarlo y amarlo, ¿no? Y ya pues no dejarse más, ¿no? Darse cuenta que estamos mal, de que es normal que nos insulten, nos traten mal o nos digan palabras. No, ya no, pues, porque debemos amarnos, ¿no? Lo primero para todas las heridas siempre es aceptar esa herida que tenemos, reconocerlo y amarnos y ya no permitir más eso, ¿no? Como del abandono igual, ¿no? Si una persona se va, se vaya, ¿no? Se vaya. En el trabajo igual, ¿no? Entonces, nosotros primero amarnos, ¿no? Bien, algo más que me olvide. De repente, ¿no? Ya les comenté del cuerpo, ¿no? Como es de esta herida de la humillación, que de la cintura para arriba son gorditos, ¿no? De repente con los hombros ensanchados. ¿Por qué será? Dicen, ¿no? Se preguntan ustedes, ¿por qué será así esa forma, ¿no? De robustos, la caja ancho. Porque como han sido humillados de niños, desarrolla el cuerpo, como decir, me van a ver más robusto, más fuerte, entonces ahora nadie más me humilla. De esa manera el cuerpo expresa, ¿no? Como que da miedo, ¿no? A la otra persona así inconscientemente va a dar que no, esa persona es robusta, agarrada, fuerte, dice, ¿no? Lo ve, por eso el cuerpo desarrolla así, ¿no? Para temer ¿no? A tu agresor, ¿no? Es así. De la cintura para abajo un poco delgados, o sea, no hay mucho de cuerpo, digamos, ¿no? De la cintura para arriba sí, ¿no? Son gorditos, agarrados así, ¿no? Con rollitos acá. Bien, esos son de lo que es de la herida de la humillación. Bien. También tenemos la otra herida, que es la herida de la traición, ¿no? ¿Cómo es esta herida que se da de la traición? ¿Ya? Esta herida de la traición, que tiene su máscara, lo que es la de controlar, la controlador o controladora, ¿ya? Controla. ¿Por qué no dirán, o sea, controla? Porque como han sido traicionados, entonces ya no más, pues, ¿no? No hay quien quiere ser traicionado, entonces por eso controlan todo. Entonces, esto se da, esta herida se puede dar entre los 2 a 4 años de vida, ¿no? Porque de repente papá, mamá les prometió algo. Normalmente a veces pues estamos trabajando, estamos haciendo algo y le decimos, no, a nuestro niño, niña, que vamos a jugar o vamos a comprar un juguete de repente que después ni siquiera lo compramos, nos olvidamos, o simplemente para salir de apuros, ¿no? Porque dice el niño, ¿quieres juguete? Ya te voy a comprar, dice, y no lo compra, de repente por falta de dinero, no sé, situaciones que se dan, ¿no? O te olvidaste simplemente. ¿Y qué dice el niño? ¿Cómo se siente? Traicionado. Es por eso hay que tener mucho cuidado cuando prometemos al niño o a la niña. Cuando prometemos, debemos cumplirle. Y no podemos hacer promesas que si no vamos a poder cumplir. No podemos, porque estaríamos mintiéndole, ¿no? Traicionándole. Entonces el niño, ¿cómo crece cuando tiene esta herida de traición? Que es normal. Por eso ahí se va de mentir, ¿no? Y estos niños, pues, ¿por qué son controladores? Porque están ahí. Les traicionaron, ni más, dice, ¿no? A mí nadie más me va a engañar, me va a mentir. Entonces, por eso son controladores. Cuando tienen parejas, están controlando, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién estuviste? Todo. Imagina si tiene fuerte porque no, esta herida, como les decía, no siempre es fuerte, o sea, son por niveles, ¿no? Por niveles. Cada herida son por niveles. Entonces, son pues controladores. Imagínense, ¿no? Y su pareja va a terminar traicionándolo. Es así, porque tiene esa herida. Va a atraer personas que le traicionen. En el trabajo igual, ¿no? O amigos, amigas. Tiene esta herida, va a hacer que le traicionen, ¿no? Y estas personas, ¿cómo son el cuerpo?
son perfectos, sus cuerpos perfectos, ¿no? La cadera bien proporcionada, ¿no? Sus pechos, igual en el varón, o sea, cuerpos perfectos. Son los que tienen la herida de lo que es la traición, ¿no? Y su máscara es pues de controlar, ¿no? Controlar en el trabajo, si está trabajando, ¿no? En los compañeros, no sé, si es un jefe, será pues buen que esté controlando todo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué controla? Porque tiene desconfianza. ¿Y por qué la desconfianza? Alguna vez le engañaron, le mintieron, le prometieron y no le cumplieron, ¿no? Eso es la herida de la traición. Bien, y estas personas, por ejemplo, en su vocabulario son perfectos, ¿no? Siempre van a estar de repente, ¿no? Como controlando, va a ser sus palabras de controlar, ¿no? O sea, no confían, pues simplemente no van a confiar en ti. Es un poco difícil que confíen, ¿no? Te dirán, sí, sí confío, pero muy dentro están viendo cómo, ¿no? Están siguiendo de repente los pasos, no sé, de alguna manera te estará preguntando, ¿no? ¿Cómo vas o algo? De alguna manera. De esa manera controlan, porque son controladores. Bien. ¿Y qué les gusta de repente de la comida, ¿no? ¿Qué les gusta a estas personas que tienen la herida de la humillación, de la traición, perdón? Les gustan las comidas salados, ¿ya? Salados con de repente especias y comen rápido, ¿no? En diferencia a los que tienen la herida del abandono, ¿no? Que comen despacio. Las de traición, no, comen rápido. Si se van a dar cuenta, de repente alguien por ahí no se identifica con esta herida y siempre tienen de repente que alguien los traiciona, la amiga, el amigo, la pareja, no sé, el jefe, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que tienen esta herida. Y siempre va a pasar hasta que lo sanen, ¿no? Primero siempre les digo, ¿no? Identificar la herida, luego reconocerlo, aceptar lo que tenemos esta herida, no ser lo responsable, ¿no? Al que de repente nos engañaron, nos mintieron, no ser responsable de eso. Simplemente ser nosotros responsables de ellos, reconocerlos y amarnos, ¿no? Y trabajar con esto. Pero así, hay terapias para hacerlos esto, hay manera de cómo sanar estas heridas, de todas las heridas. Más adelante daremos cómo podemos sanar estas heridas. Bien. ¿Qué más? A ver, tenemos lo que son la herida de la injusticia, ¿no? Esta herida de la injusticia, ¿cómo es que es su máscara? ¿No? Si de la, de la humillación es lo que es la de masoquista, la herida de la traición es el controlador, la herida de la injusticia viene a ser lo que es la rigidez, ¿no? La rigidez, o sea, rígido esta persona. En su cuerpo, ¿cómo es esta persona, ¿no? Esta persona que tiene la herida de la injusticia, bien recto, ¿no? Siempre va a estar como, de repente parado como un soldado, como un militar. ¿Por qué será esto? Porque sus papás, ¿no? Porque normalmente esta herida, digamos, quien le hace es del progenitor del mismo sexo, ¿ya? ¿No? Será pues si es mujer, será pues, la mamá de repente más rígida, ¿no? Si es varón, será el papá, ¿no? Y es bien controladores, bien estrictos son, de repente por la misma cultura, por lo que ¿no? Los papás han sido criados así, ¿no? Y eso se lo transmiten a los hijos. Entonces, para ellos es normal, ¿no? Que sean rígidos, estrictos, ¿no? Con la hora, ¿no? A qué hora llega, a qué hora sale, todo, ¿no? Entonces, se acostumbra y su cuerpo también es así, duro, ¿no? Bien
recto, siempre va a ser así como duro, ¿no? Entonces esas personas tienen esta herida de la injusticia y todo, ¿no? Siempre en su vocabulario va a ser esto de la injusto, qué injusto es la vida, qué injusto esto, siempre va a ser injusticia, ¿no? Y pues también de actuar, ¿no? No va a ser así, como un militar siempre, ¿no? Como es, ¿no? Criado, por ejemplo, o, perdón, como es formado, ¿no? Un militar, ¿no? Entonces, así va a ser, ¿no? La educación de sus hijos. Entonces, esa persona tiende a ser así, ¿no? Esa herida. Y cómo es que, o sea, qué comidas o qué le gusta, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los alimentos de estas personas? Son los crujientes, alimentos crujientes, ¿no? Y con las especias también, ¿no? Son, ¿no? Esas cosas que suenan los alimentos, eso les gusta. ¿Cómo es, no? Se va relacionando con lo que es la herida. Bien. Así son estas personas, ¿no? Como, o sea, de grande, cómo nos afecta esto. Porque fácilmente estas personas, por ejemplo, de la injusticia, no hacen, ¿no? Las creencias que tienen, o sea, no por papá o mamá transferidos, ¿no? La cultura, fácilmente de cambiarlos no es, porque se centran en lo que les ha enseñado y ahí, ¿no? No de romper reglas o abrir más, ¿no? Abrirse más para dejar ingresar pues otra información, ¿no? Un poco cerrados, pero sí se puede, ¿no? Eso es con las heridas, ¿no? Que se puede decir y cómo nos afecta de grande, ¿no? Cómo nos afecta y cómo es que no somos, pues, ¿no? Cuando tenemos cada una de estas heridas, no somos como estamos mostrándonos, sino nos mostramos como es nuestra máscara, ¿no? Para protegernos, para no sentir esa herida que tenemos, ¿ya? No sé si hay preguntas. A ver, vamos a revisar. ¿Dónde está? Tenemos así. A ver. Bien. ¿Dónde está? Estamos viendo. No veo acá. ¿Dónde está? No me lo hacen saber. No lo puedo ver acá las preguntas. ¿Dónde está? Ya, no lo puedo ver, visualizar ahorita las preguntas. ¿Bien? Sí, no lo puedo visualizar. Ver. No, tampoco. Si no, ya veo más adelante las preguntas y les respondo. Ahorita no las puedo visualizar. Bien. A ver si me ayudan con las preguntas. A ver. ¿Hay preguntas? No hay. Bien. Entonces creo que no hay más preguntas. Como les voy diciendo, de estas 5 heridas, ¿no? Nos afecta, ¿no? Cómo somos ahora. Y somos, pues, no realmente, ¿no? Como les comentaban, no somos nosotros mismos, nuestra esencia, no nos mostramos, ¿no? Muy dentro como somos en realidad, sino es nuestra máscara, es lo que hace que actuemos así, ¿no? Para protegernos, ¿no? Para protegernos de estas heridas que hemos sufrido de niño, de adolescente, ¿no? Entonces hace eso.
Y entonces, para poder ser nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Es sanar estas heridas, ¿no? Más adelante les vamos a hablar ya de estas, ¿no? Cómo sanar estas heridas, porque siempre tenemos una más fuerte que las demás. Nadie puede decir que no, ¿no? Pero es así. Más adelante, más vamos a hablar de repente por, ¿no? Una herida más a fondo, porque es harto, y vamos a hablar herida por herida, para que se pueda identificar más de repente, ¿no? Bien, de repente, si hay más preguntas ya lo visualizo, cuando lo vea ya lo respondo. Ahorita no puedo ver las preguntas. Más bien agradecerles a los que están presentes y a los que lo vean por diferido. Agradecer que se han dado su tiempo para estar, ¿no? Saber un poquito más o conocerse más, porque es para nuestro crecimiento, ¿no? Nuestro crecimiento, porque cuando yo conocí esto de las heridas, también dije, wow, me identificaba con cada cosa que leía, decía, no, yo tengo esa herida. Entendía ya, ¿no? Por qué me pasaban esas cosas, o por qué sufrí esas, ¿no? Esas heridas, ¿no? Porque era así, porque yo también estaba actuando de esa manera, ¿no? Pues simplemente era para protegerme, ¿no? Para que no me volviera a pasar esa herida que había pasado de niño, ¿no? De niña, en este caso. Entonces, es ello. Bien, mi esposo no estuvo, no estuvo presente. En la próxima estará acompañándome, sino por fuerza mayor, ¿no? Mi hija está un poco delicada, entonces está con mi hija, mi esposo, ¿no? Ya en la próxima estaremos juntos y también pueden preguntar y va a haber más ejemplos, ¿no? Bien, bendiciones para ustedes, que tengan buenas noches. Gracias.